Bueno, buenos días con todas y con todos. Vamos a dar arranque a este nuevo foro sobre transiciones, mujeres, territorios y naturaleza. Este es un proceso que está siendo discutido con varias sesiones, con varios foros, en donde nos estamos encontrando con compañeras que trabajan temas de feminismo, con compañeras que trabajan temas de pueblos indígenas, compañeras que están enfrentando distintos tipos de vulneraciones y que han logrado colocar esta relación que hay entre las vulneraciones que tenemos las mujeres como mujeres y las que tenemos las mujeres también como parte de nuestra madre tierra. Vamos a tener ahora en este foro a varias compañeras que nos van a hablar desde distintas perspectivas. Nos acompaña, quiero empezar diciéndoles que quienes requieran traducción, ustedes pueden ir a la parte, a la línea inferior de su pantalla y dar un clic en el logo de interpretación. De esa manera ustedes pueden escoger la lengua con la que quieran ser escuchados. Vamos a tener compañeras que hablen en inglés y entonces ustedes pueden escoger el español si es esa lengua o al revés. A las compañeras que están hablando en castellano podremos escoger la línea del inglés para que puedan ustedes escuchar. Nuestra traductora es Cassandra. Cassandra, ¿te parece si es que nos ayudas empezando a traducir para todos cómo optar por la traducción? Bueno, ustedes tienen que escoger la traducción entonces con Cassandra. Cassandra no me está escuchando. Vamos a... Sí, solo para las personas que necesitan escuchar la traducción, ya sea en el, Sí, si pero están en el Facebook y necesitan, si están en el Facebook y necesitan traducción, pueden entrar al Zoom y ahí van a encontrar la parte de traducción. Cuando entren al Zoom, las personas que están en el Zoom, en la parte de abajo tienen un círculo que dice interpretación, aplastan ahí y ustedes eligen lo que quieren escuchar, en qué idioma, si quieren en inglés o en español, y ponen silenciar audio original. Bueno, entonces podemos arrancar con este foro. Vamos a empezar compartiendo con nuestra compañera Ivonne. Ivonne nos va a comentar cuál es el aporte desde la teoría del ecofeminismo en todo este proceso de transiciones. Ivonne Guevara es una compañera que ha trabajado mucho el tema de la teología, el tema desde la religión, digamos, desde la teología, los temas del feminismo, los temas de la naturaleza, los temas de las agresiones sociales en los territorios. Entonces, Ivonne, queremos pedirte que compartas contigo estos aportes. Tienes 10 minutos para tu presentación. Yo quería que tengas abierto tu chat, porque en el chat yo te voy a indicar cuando se hayan cumplido ya los 8 primeros minutos, para que tú puedas ir redondeando las ideas y puedas terminar tu presentación. Empezamos ahora entonces con Ivonne Guevara. Ivonne, no te preocupes, sino yo sencillamente te doy una señal y de todas maneras podemos arrancar contigo. Al minuto 8 yo te doy una señal. Está sin audio, Ivonne. te digo que no puedo tocar el chat porque se cierra todo. Entonces, estoy atenta al tiempo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un placer para mí estar con ustedes e intercambiar nuestros saberes y nuestras búsquedas. Yo pensaba que yo sería la última, pero
para mostrar cómo la religión se interconecta con todo esto, pero está también bien de ser la primera. Entonces, dos preguntas me parecen importantes para empezar, y estas preguntas vienen de ustedes, de la red. ¿Cómo tejer propuestas desde lógicas distintas? ¿Y qué propone la teología ecofeminista, que es esta la temática que voy a desarrollar, sobre el cuidado de la vida? Bueno, yo tengo como una formación de teóloga, pero antes de teóloga, en mi formación es de filósofa. Y por eso pienso que hay que hacer un poco de filosofía antes de entrar en el aporte de la teología ecofeminista. Y para decir de una manera breve dónde entraría la filosofía, creo que entra cuando queremos proponer lógicas distintas. ¿Qué quiere decir lógicas distintas? Pienso que de una manera general sabemos lo que son las lógicas distintas. O sea, queremos algo distinto del mundo patriarcal, algo distinto de la exploración capitalista, algo distinto de los esquemas de exclusión de las comunidades indígenas y de las comunidades negras, exclusión de los inmigrantes. Todo eso sabemos y podemos enumerar: exclusión de los niños de la calle, o sea, inclusión de los niños de la calle, inclusión para viviendas, esto que repetimos hace años y años, pero creo que de una manera general hay que retomar qué queremos con estas lógicas, de dónde nos conducen y cómo tornarlas propuestas concretas. Y entonces, ahí llega el tema de la religión y el tema de la teología. Claro que muchas veces una socióloga o una psicóloga o una antropóloga cree que la religión no tiene casi nada que ver, porque la religión siempre nos ayuda al bien. O sea, hay una especie de ideología que hemos guardado sobre las religiones, que las religiones casi siempre, salvo algunas excepciones, salvo las religiones de los otros o de las otras que combatimos, estas son excepciones, pero las religiones siempre nos hacen bien. Y bueno, desde el punto de vista ecofeminista y de la teología ecofeminista, quiero decir que las religiones no siempre hacen el bien. Quiero decir que las religiones son también la base de muchas políticas ultraconservadoras que tenemos en nuestros tiempos, que las religiones también están la base de una manera de dominar los pueblos, de cambiarles sus culturas, cambiarles sus creencias. Basta recordar un poco lo que pasó con el colonialismo en nuestras Américas, América del Norte, América Central, América del Sur, y lo que pasó con el colonialismo africano, el colonialismo que ha sufrido Asia también. O sea que las religiones han tenido un rol importantísimo. Entraron para seguir educando a los colonizadores y imponiendo sus mensajes a los colonizados. Y entonces, ahí quiero decir que en el mundo capitalista, la lógica de una concepción jerárquica del mundo, que es presentada por las religiones, sobre todo las religiones monoteístas, que presentan arriba de todo
un Dios que en realidad es la imagen del ser humano masculino en general, en general. Y nosotros tenemos que someternos, porque Dios es la cara del dueño de los dueños de la tierra. Él es el dueño mayor. Y esta cara somete a la gente y somete de una manera muy especial a nosotras mujeres. ¿Por qué? Porque no somos como los generales del mundo. No tenemos el pene, pues somos unas simples mujeres, ¿no? Y por tanto somos más fáciles de ser dominadas por las fuerzas de la religión, aliadas con las fuerzas políticas, económicas y las nuevas culturas que se presentan como culturas reveladas por Dios, creencias reveladas por Dios. Esto sigue hasta hoy, sí, sigue hasta hoy, aunque con formas más, digamos, cercanas, más simpáticas. Pero si ustedes miran las autoridades de todos los monoteísmos, las grandes autoridades, son todos varones y todos con mitra, con báculo, que quiere decir ¿qué? Quiere decir que son símbolos del poder. ¿Del poder de quién? ¿Quién les ha dado este poder? Quien les ha dado es dentro de las construcciones de sentido masculino, les ha dado Dios o algunos dioses, y ellos reproducen. Y bueno, yo vivo ahora, estoy en Brasil, cuya política está muy justificada por, entre comillas, el Dios de nuestro presidente, que también copia el Dios del presidente Trump. Así que hay cosas que hay que entender dónde ubicar la religión. Entonces, la cuestión es que la teología, ¿qué es la teología? La teología es el pensamiento sobre las creencias religiosas de una y otra religión. Y entonces cuando hago teología eco, o sea, quiere decir que incluyo los ecosistemas, feminista, y que incluyo la lucha por los derechos de las mujeres de distintas etnias, de distintas clases sociales, hay que integrar todo eso. Estoy diciendo que las religiones son también interconectadas a los sistemas de opresión, aunque parezcan o aunque sean, yo hablo con una cierta autoridad en este sentido porque soy religiosa y soy católica y he hecho teología y tengo un doctorado en esto. Y entonces uno se da cuenta de la articulación, todo está interconectado. Y esta interconexión tiene también el aporte de las religiones, sobre todo las religiones institucionalizadas y reconocidas como formas también de poder. Y entonces, ahí cuando ustedes me preguntan cómo nace el ecofeminismo, el ecofeminismo nace de un acordar de un grupo de mujeres en la década del 70 ya, que con los desastres ecológicos, desde Chernobyl, que destruye, que la usina nuclear destruye vidas, hasta miles, aquí en Brasil, miles de desastres grandes. El año pasado hemos tenido uno. Vienen las empresas extranjeras que explotan el hierro, que explotan el oro, que explotan las aguas y todo eso en nombre del desarrollo del ser humano. O sea, yo diría en nombre de la muerte de la mayoría de los seres humanos. Y entonces, nosotras mujeres,
ecofeministas, dado cuenta de cómo las religiones también actúan, y por eso empezamos a hacer teología ecofeminista, o sea, una teología que se acerca mucho más de una dimensión ética, porque estamos diciendo a los señores, basta de decir que ustedes actúan en nombre de Dios, basta. Dios es misterio infinito. Ningún discurso puede dar cuenta de este misterio mayor en el cual vivimos. Y entonces hacemos un trabajo crítico de desconstrucción de los conceptos tradicionales y proponemos algo que tiene que ver con la vida cotidiana de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las poblaciones negras, aprovechando su manera de vivir, desde su manera de vivir. Me doy cuenta que mi tiempo se termina, pero solo para decir que el aporte de la teología ecofeminista es un aporte desde las culturas, y las culturas tienen que ver con economía, tienen que ver con antropología, tienen que ver con sociología, tienen que ver con todo finalmente, ¿no? Por ahí me quedo y espero las preguntas. Muchísimas gracias, Ivonne. Creo que ha sido súper importante que empecemos mirando estas visiones filosóficas, porque de lo que se trata es de ver cómo construimos este cambio, estas rutas de cambio de paradigma para ver cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos relacionamos con el otro, cómo nos relacionamos con la naturaleza, y la espiritualidad es básica, ¿no? Desde esos ejercicios de sometimiento que tú planteas, pero sí es como un enfoque muy importante. Quería invitarle ahora a Vineshi, nos va a hablar también desde la filosofía, pero en este caso desde la filosofía de los pueblos indígenas. Ella viene del pueblo Yuchi y trabaja en temas de justicia ambiental y derechos de pueblos indígenas. Y con ella queríamos reflexionar cómo ella ve cuáles son los aportes que hay para estos procesos de transición, poniendo también énfasis, dado su trabajo, a cómo funcionan estos escenarios de violencia contra mujeres y naturaleza en un país tan complejo como es Estados Unidos, en donde se lleva al extremo el neoliberalismo, el individualismo, la competencia. Entonces, Vineshi, ¿cuáles tú ves que pueden ser los aportes desde estas miradas de los pueblos indígenas? Thank you. Muchas gracias y buenos días. Saludos en mi idioma. Me llamo Benishi Albert. Soy Yuchi y Anishinaabe. Soy de Oklahoma, que es un estado en los Estados Unidos. Me sentí una gran identificación con la presentación de Ivonne, porque coincide perfectamente con los primeros planteamientos que yo quería compartir, y cómo nos basamos como pueblos indígenas en nuestros valores y espiritualidad indígena. Y una de las cosas que siempre tenemos que retar es el concepto de dominio, el dominio sobre tierra, sobre pueblos. Y en el concepto de dominación, o en el término en latín dominio, se concibe la tierra como un recurso que se vende, se compra, se destruye, que se consume, se adueña, y ese es en gran contraste con los valores y cosmovisión indígena, que es que la tierra es nuestra madre. Somos parte de la tierra, tenemos una relación íntima con la tierra, y tenemos que cambiar el paradigma de nuestro pensar. En los Estados Unidos, el marco hegemónico es que la tierra
debe ser explotada, que es una mercancía que se compra y se vende y se le saca ganancia. Y ese es un marco, pues, hegemónico en el mundo. Pero en la cosmovisión indígena, la tierra es sagrada. Estamos en una relación íntima como pueblos con esa tierra. Y eso es el opuesto del concepto de dominio, consideramos, nosotros no creemos en la dominación. Para nosotros nuestro valor, nuestra cosmovisión es la igualdad con el agua, con los animales, con los aves. Y además, humildemente reconocemos y celebramos nuestra dependencia con la tierra, en la tierra. Dependemos en la naturaleza para vivir. Entonces, esa es una transición en la cosmovisión, ese es un cambio del paradigma, es un cambio del mundo que necesitamos. Tenemos que proteger la tierra, no dominar la tierra. Vemos esa relación entre la violencia contra la madre tierra y lo que ocurre con la violencia doméstica en el hogar. Cuando perforan a la madre tierra, contaminan a la madre tierra, cuando minan la madre tierra, toda esa violencia también se ve reflejado en la violencia contra mujeres, sobre todo las mujeres indígenas. Entonces, las amenazas y los daños y las violaciones contra la madre tierra cometido por las industrias extractivas es una violencia que también padecemos las mujeres indígenas. Por ejemplo, vemos una correlación directa entre el extractivismo y su violencia y la desaparición de mujeres indígenas, la violación de las mujeres indígenas. Es decir, donde están las minas, donde están los pozos petroleros, estamos viendo daños, violaciones, asesinatos de las mujeres indígenas. En algunas formas sigilosas y en algunas formas públicas, pero esa violación de la madre tierra desemboca en la violación de las mujeres indígenas. Entonces, cuando la transición que queremos es del dominio y la destrucción a la celebración y protección de la madre tierra. Y eso también tiene que ver con el enfoque para el cambio climático. Las falsas soluciones al cambio climático también son violencia contra las mujeres, también son violencia contra la madre tierra y contra el Padre Cielo. Entonces, no es solamente la industria extractiva, son las soluciones falsas al cambio climático de las industrias extractivas que también son parte de esa violencia y dominio. Así que parte de la transición es también construir soluciones verdaderas al cambio climático en armonía con la tierra. Y también tenemos que transformar el modelo de desarrollo. El desarrollo no es explotación, el desarrollo es armonía sustentable, escalas pequeñas, las comunidades que están en resistencia en todo el mundo contra el extractivismo, contra las falsas soluciones de cambio climático, también estamos forjando soluciones verdaderas al desarrollo, a agricultura, energía comunitaria en una escala pequeña, armónica, que no causa daño en ningún lado, que no desplace el daño
a otra comunidad sin perjudicar a nadie. Tenemos que invertir en esas soluciones verdaderas y resaltar esas soluciones como ejemplos de lo que podamos hacer, del poder verdadero, armónico con la madre tierra y el contrapunto, el contraste con las industrias extractivas. Así que esas son las propuestas concretas que nosotros y nosotras estamos construyendo. Y asimismo estamos celebrando la unidad de las hermanas indígenas y las hermanas no indígenas del norte y del sur, porque sabemos que muchas de las industrias extractivas multinacionales contra las cuales estamos luchando en los estados son las mismitos que están causando daños en Brasil, en Guatemala, en América Latina. Por lo tanto, nos tenemos que unir contra esas empresas multinacionales y apoyar esas luchas locales y obligar a los gobiernos a respetar a los pueblos y tener agendas buenas para los pueblos. Y obviamente esos son grandes retos que estamos asumiendo. Obviamente los Estados Unidos es la sede de muchas de las empresas multinacionales que están causando daños en otros países. Entonces, nosotros tenemos muy presente eso, queremos compartir que es una gran lucha también para los pueblos indígenas mantener nuestra soberanía, nuestra cultura, nuestra cosmovisión, a la vez que estamos luchando contra las industrias extractivas aquí en nuestros territorios, pero también contra esas empresas que están dañando a ustedes en otros lugares. Como mujeres indígenas, estamos también celebrando el liderazgo de las mujeres indígenas en la defensa de nuestros territorios ancestrales. Así, hasta ahí la dejo. Gracias por su tiempo y es un honor estar en ese panel con todos ustedes. Muchísimas gracias, Vineshi. Vineshi nos ha permitido acercarnos, seguir avanzando en este análisis sobre estos escenarios de dominación, esos escenarios de sometimiento para la naturaleza, para las mujeres, para los pueblos indígenas, y nos ayuda a entender cómo se aterrizan en nuestros territorios con las actividades extractivas que destruyen la tierra, que destruyen desde lo local hasta lo global y que afectan al conjunto de territorios. Ahora vamos a escucharle a Marta Flores, viene un poco más al sur, viene de Nicaragua. Ella es socióloga y es parte de la red de Jubileo Sur, y a ella le queremos preguntar siempre en esta línea de reflexión cuáles son los aportes para tratar estos procesos de transición, cómo además puede darnos algunos elementos de cómo funcionan algunos escenarios de dominación, como son los escenarios norte-sur, particularmente con la deuda, con las deudas que nos oprimen y con las deudas que están destinadas a intensificar estos procesos extractivos de los que nos hablaba Vineshi. Yo quería invitarles a que ustedes además pongan atención a lo que ocurre en la pantalla, en sus pantallas, y puedan mirar cómo esta reunión está siendo reportada gráficamente. Quiero aprovechar y presentar estos primeros diseños que nos hace María del Carmen Paz. Ella está construyendo, a medida que cada una de nosotras hablamos, una memoria gráfica de este foro para poder tener al final todas estas palabras representadas con arte, con capacidad de síntesis, con capacidad de comunicar desde nuevas formas, desde nuevas estrategias. Entonces, sigamos acompañando estas visiones que nos hace, estas visiones de lo que hablamos, de nuestras palabras que nos hace María del Carmen Paz. Y quiero entonces darle la palabra a Marta Flores, quien es coordinadora de la Secretaría Regional de Jubileo Sur. Por favor, Marta. Buenos días.
compañeras. Primero, muchísimas gracias por la posibilidad de estar aquí juntas, saludar a quienes estamos aquí, compartiendo un poco de nuestra vida, un poco de lo que sentimos, un poco de nuestro caminar. Creo que para pensar un poco sobre el tema de transición, desde mi percepción como mujer, como mesoamericana, como latinoamericana, creo que uno de los primeros elementos que me parece significativo desde lo que yo siento es también reconocer que somos la suma de muchas, que somos la suma de muchas historias, de muchas mujeres que trascienden este camino y que llegamos aquí porque fuimos paridas por una mujer y llegamos aquí también porque fuimos construyendo el camino de cuerpo, de saber, de emoción, de sentimiento, de dolor también, que esa larga historia de nuestras abuelas posibilitó que estemos aquí. Entonces, yo me asumo como la suma de muchas. No soy solo yo siendo yo. Solo puedo ser yo si reconozco quiénes tenemos atrás, quiénes somos, ¿no? Y para mí es importante empezar por ahí, para reconocernos entonces en dónde estamos en este momento de esta historia mal llamada moderna. Y digo mal llamada porque recordemos que las formas de pensamiento, la construcción del pensamiento y de la formación que nosotras tenemos en esta parte del mundo es sino también una imposición colonialista, blanca, heteropatriarcal, racista y misógena. Eso significa que esa construcción también es la dualidad, es el proceso de lucha, es el proceso de debate que venimos trascendiendo de más de 500, 1000, 2000 y 3000 años. Porque nuestra historia moderna ha querido también reconocer únicamente para nosotros en esta parte del mundo la llegada de los conquistadores. Y es como si nuestra historia entonces empieza en el momento en que los blancos hombres violentos pusieron un pie en nuestras tierras. Y en ese sentido también es fundamental reconocer que la relación de violencia, la relación de opresión de los cuerpos, del cuerpo tierra, cuerpo agua, cuerpo físico, cuerpo emoción, ya existía previamente. Ya teníamos también relaciones también de violencia, relaciones de opresión también. No al nivel de la manifestación que se impone con la llegada del colonialismo, porque eso viene a imponernos otras formas de dominación y otras formas de control sobre los elementos del entorno. Entonces, cuando nosotros pensamos en el elemento de transición, creo que es importante que problematicemos también esa conceptualización que hoy nos lleva a entender que necesitamos transitar. Pero ¿hacia qué queremos transitar? ¿Hacia qué nuevo paradigma o cuál es la base o cuál realmente será el fundamento de una transición si no nos pensamos también en la relación entre nosotras como personas, entre nosotras en la relación desigual, con la relación de poder, con la relación de desigualdad y con la relación de opresión que seguimos además manteniendo y que seguimos además reproduciendo día con día? Y es una relación que me gustaría también que la pensáramos en las diferentes dimensiones. Y para mí también es fundamental entender y conectar cómo esto no solamente tiene que ver con los elementos externos, esto tiene que ver principalmente con lo que nosotras también tenemos incorporados en nuestro ADN, en nuestra historia, de tanta rebeldía, pero también de tanta opresión y también de tanta necesidad de transformar en el momento, en las diferentes etapas, todas aquellas situaciones que interpelan a nosotras como mujeres, a los pueblos, el continente como tal. Entonces traemos una larga historia de transición permanente, porque nosotras nos reinventamos día a día. Si la transición no es un momento de la historia donde vamos a pasar a dejar de utilizar un conjunto de mecanismos o de medios de producción, o vamos a dejar de utilizar únicamente la energía a base del crudo para pasar a otras formas de producción.
que si bien es muy importante y es necesario debatirlo también, porque fundamentalmente hay temas que son como muy profundos o temas que nos contradicen. Tenemos un total acuerdo en la necesidad de vernos y en la necesidad también de dimensionar que las formas de opresión y las formas de violencia contra los espacios colectivos vivos, contra la naturaleza, no da para más. Es decir, no podemos seguir pensando que la única forma de obtención de la energía tiene que ser a base de petróleo. Ese es un elemento que tenemos que pensarlo. Pero también tenemos que pensar en cómo este sistema nos envuelve en un conjunto de falsas soluciones y en un conjunto también de operadores de un sistema patriarcal, blanco, racista, violento, que es este capital corporativo que tiene un nombre visible, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, como muchos de nuestros estados, como muchos de nuestros narcoestados. Pero tiene también que ver con las formas personales en que nosotras estamos asumiendo la vida, en cómo nosotras también estamos cargando el mundo, en cómo estamos asumiendo esto desde nuestros cuerpos, cómo estamos llevando esa transformación y esa transición. Y ahí creo que es importante pensar que la transición tiene que ser o debería de ser también un proceso que apunte a la toma de conciencia en estos diferentes elementos. No solo es una transición de relación con la naturaleza, que es fundamental efectivamente, pero es una transición de relación entre nosotras como humanidad. Es una relación de transición hacia nuevas formas también de entendimiento de las relaciones de producción, de la clase de donde estamos nosotras. Y en ese sentido yo quería también compartir un poco la necesidad de pensar cómo desde las diferentes expresiones organizativas a nivel del continente también traemos eso, traemos ya estas perspectivas de transición en las diferentes posiciones que tenemos, en las diferentes propuestas, desde una perspectiva que busca la emancipación de las ideologías, que busca la erradicación de las formas de violencia que se manifiestan en las relaciones de poder. Y creo que, y hablando un poco, y si me permiten también compartir un poco de esa síntesis de caminada que tenemos a nivel de la Red Jubileo en estos últimos 20 años, trabajando también para compartir un conjunto de posiciones que buscan poner de manifiesto la necesidad de construir un sistema de sometimiento y un sistema de dominación que sostiene la deuda como tal. Entonces no podemos pensar en un modelo de transición si no cuestionamos uno de los grandes lastres y una de las grandes manifestaciones más crueles que tenemos en esta época moderna, ahora sí, como es el pago de la deuda. Imagínense que en el 2018, a nivel global, nosotros teníamos como mundo, ¿no? El nivel de endeudamiento a nivel global alcanzó más del 318% del pago, es decir, sobrepasó los 65 millones de dólares. O sea, ni siquiera tenemos una dimensión de lo que implica eso. Es decir, no tenemos una dimensión de cuánto dinero eso implica. Eso significa que estamos debiendo la vida. Eso significa que estamos debiendo esta vida y de las futuras y de las siguientes generaciones. ¿Y a quién le estamos debiendo? ¿Cómo se fundamentan esos mecanismos de extrema dominación de nosotros como pueblos del sur global que hemos tenido que pagar a lo largo de la historia el precio de nuestra independencia, el precio de nuestra libertad a los blancos, a los colonizadores, al gran capital corporativo global? Y en esa perspectiva, cuando hablamos de la deuda desde una perspectiva, no solamente lo hacemos desde la dimensión financiera, que es importantísima, ¿no? Sino desde lo que esto implica en las diferentes dimensiones. La deuda tiene que ver con todo, tiene que ver con la capacidad de maniobra, con la capacidad de invertir, con la capacidad de destinar recursos que por derecho nos corresponden para garantizar la salud, para garantizar la educación, pero también tiene que ver con un mecanismo de dominación, tiene que ver con un mecanismo de opresión, porque efectivamente no solamente es dinero que se destina para el pago de esto, es dinero que estás sacando, es dinero que nosotras estamos pagando para poder
para poder hacerle frente a un mecanismo que está justamente creado para no terminar de concluir nunca. La deuda está hecha justamente para nunca terminar de ser pagada. Es decir, ese es el negocio redondo. Entonces, cuando pensamos en la transición, tenemos que pensar en un conjunto de un sistema que tiene muchas conexiones, desde la perspectiva territorial, desde la perspectiva del ecofeminismo, desde la perspectiva de las múltiples resistencias en las diferentes dimensiones. Acá estamos un conjunto de compañeras que representamos un caminar, una historia, pero cuánta diversidad tenemos, cuánta historia, cuántos colectivos en el mundo que día a día se están levantando, se están reinventando. Entonces, creo que es fundamental que nosotras podamos también cuestionar y problematizar. Y ahí, para nosotros desde el colectivo de Jubileos Suraméricas como red, que está presente en 4 subregiones, pensamos que uno de los elementos que también tenemos que colocar en la mesa es, primero, que la deuda tiene, no podemos asumir una deuda que no nos corresponde. Y ahí el principio de que nos asumimos como pueblo somos los verdaderos acreedores. El mismo mecanismo como tal está creado, como les decía, justamente para nunca terminar de ser pagada. Yo quería también compartir con ustedes, si me permiten, dos pequeñas diapositivas sobre lo que nosotros estamos también en este momento avanzando en relación a una campaña que justamente se llama La vida antes que la deuda, que es un poco ese sentir y esa perspectiva de colocar las dimensiones en relación a esto. Voy a ver si es posible. Ustedes me dicen si se puede ver por ahí. Y aquí yo quería compartir básicamente tres principios fundamentales que tenemos. Primero, nosotros asumimos el tema de la deuda no desde una perspectiva de renegociar, no desde una perspectiva de moratoria, no desde una perspectiva de la negociación. Es que no podemos pagar, es que no tenemos que pagar y es que no debemos pagar. Y es por eso que nosotros hablamos de la anulación como tal. Y obviamente hablamos del no pago y hablamos también del tema de las reparaciones. Las reparaciones en la perspectiva no solamente financiera, las reparaciones de la perspectiva de lo que esto implica para la naturaleza, de lo que esto implica también para el futuro, para el bienestar colectivo. Y ahí también que asumimos también que es absolutamente fundamental, y esto tiene conexión con lo que decía antes, sobre asumir el origen ilegítimo mismo y la ilegalidad que tiene este sistema de la deuda, ¿no? Así que creemos nosotros que es fundamental poder evidenciar el impacto que esto tiene en las diferentes dimensiones, en las diferentes áreas de nuestra vida como tal. Y en este momento, con este nuevo contexto, en una nueva realidad, en una nueva pandemia que viene a desnudar, que viene a profundizar las relaciones de desigualdad, creemos que es absolutamente fundamental también pensarnos como los pueblos, como las mujeres, como las verdaderas acreedoras, ¿no? Y ahí creo que para nosotros desde ese colectivo es también importantísimo que podamos también asumir el rol de un mecanismo de transición que tiene que cuestionar la relación desigual con los dueños y con los acaparadores del capital. Y es por eso que queremos también hacer énfasis en que esta es una lucha en la que tenemos que involucrarnos todas y todos. El nivel de reendeudamiento que estamos teniendo en este nuevo contexto es absolutamente abrumador. Y esta revestida que tienen organismos financieros como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, que no actúan solos, que actúan a través de sus operadoras, que actúan a través de la complicidad estatal en muchos de nuestros países existe. Está abriendo la puerta y está posibilitando o está lastimosamente condenando a las presentes y futuras generaciones a unos niveles de sobreendeudamiento como jamás hemos visto en la historia. Y en este sentido es fundamental que pongamos la alerta, porque somos realmente nosotros quienes tenemos que enfrentar esto y somos nosotras realmente quienes vamos a tener que pagar esto. Y quisiera concluir la intervención pensando y quizás reflexionando un poco con ustedes sobre lo primero que decía, cuando hablamos de transición, ¿a qué transición nos referimos? ¿A qué queremos transitar? ¿Cómo vamos a llegar a esa transición?
¿Cuánto dura esa transición? ¿Estamos todas en el mismo nivel para hablar de transición? ¿Estamos los pueblos, estamos las mujeres en esa misma página de la historia para transitar a qué momento? ¿Para transitar sobre qué elementos? ¿Cómo transitamos hacia una nueva realidad? ¿En base a qué paradigma? En base al paradigma de la existencia aún en nuestra región de estados totalitarios, de estados fascistas como el de Brasil, por ejemplo, de estados que a través de la imposición de la violencia, a través de la desaparición forzada, que existe todavía, se sigue imponiendo un modelo de verdad y un modelo único y hegemónico, que es un modelo que está fundamentado específicamente en la heteropatriarcalidad, en la violencia, en el machismo, en el odio brutal hacia las mujeres y hacia las diferentes resistencias. Entonces, la transición tiene que ser pensada en la diversidad de la multiculturalidad, de la diversidad que somos y a nivel de la ancestralidad que también corre por nuestra memoria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Bettina. Nos ha ido completando un poco todo este panorama, incorporando varios temas aparte del de la deuda, estas reflexiones tan importantes de transitar a dónde y desde dónde. Les invitamos en el chat del Zoom, si se quieren animar a pensar dónde estamos y a dónde queremos llegar, les invitamos a que lo escriban. Quería comentar primero qué son los comentarios que están ocurriendo en estos momentos en el Facebook. En el Facebook tenemos saludos de varias partes, han llegado saludos de Brasil, de Argentina, de México, de Nicaragua, de Venezuela, de Colombia, de Guatemala, de Ecuador, de Costa Rica. Estamos conectados un poco más de 100 personas. Hay algunos comentarios y preguntas que se hacen. Les invito, como les digo, a utilizar los distintos chats para poder comunicarse con nuestras compañeras panelistas, pero quiero adelantarme a leer algunos de las preguntas que hay y después a proponerles a todas algunas sugerencias tal vez de las planteadas por ustedes mismos. Primero, preguntas que nos han llegado desde por el Facebook. Nos escribe Liliana Buitrago: el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir han propuesto el terricidio como una noción que visibiliza el daño a la dimensión espiritual por los despojos, por ejemplo, la destrucción de lugares sagrados. ¿Podrían profundizar desde sus experiencias en esta dimensión espiritual tan afectada por los extractivismos? Y maravilloso compartir con ustedes. También nos dicen muy de acuerdo en las relaciones entre femicidios y violencias socioambientales presentadas por Bineshi. Pocas leyes reconocen estas violencias como formas de violencias contra las mujeres. Los femicidios pueden ser reconocidos legalmente y ser visibilizados en nuestras luchas. ¿Ven avances en este sentido? ¿Cómo ven la dimensión socioecológica en las discusiones de los diversos feminismos? Y una tercera pregunta que yo les propongo que después veamos cómo lo vamos a ir respondiendo. Se dice: en Argentina se está matando a los huichi con el desmonte y la utilización de agroquímicos para plantar soya. El agua contaminada. No tienen ni comida, ni salud, porque no les atienden y llegan tarde. El poder político feudal no permite soluciones. Este es un comentario de Paula González. Y nos dice: y los derechos de las generaciones futuras se pagan, las deudas endeudando a las generaciones futuras con concesiones sobre el oro y los minerales. Inaceptable. Les invito entonces a que nos demos una primera ronda de preguntas, de respuestas a estas preguntas que nos han llegado, que como ustedes verán tienen que ver con la idea del terricidio, con la idea de los femicidios relacionados con el extractivismo y con las ideas de estas muertes programadas, lentas y programadas por la contaminación del agua y el uso excesivo de agrotóxicos. Perdón, un instante, tiene toda la razón. Antes de estas preguntas nos faltaba la presentación de Bettina.
Betina, discúlpame, por favor, ustedes acumulen sus preguntas y vamos a incorporar una nueva presentación. Betina, ¿estás con micrófono? Betina nos va a plantear también de estos procesos de transiciones y también va a compartir con nosotros las visiones que tiene ella por su trabajo con los pueblos indígenas. En el caso de Betina, ella es defensora del pueblo Bini-Saa. Ella es integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec y es parte del territorio de Oaxaca. Muy importante que escuchemos la voz de este inmenso territorio que es profundamente devastado, tanto a los derechos de las personas como de la naturaleza. Betina, por favor. No se te escucha, Betina. Es que ahora sí. Mi micrófono. ¿Sí? Ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Buenos días y pues efectivamente mi nombre es Betina Cruz, soy Bini-Saa del sur de México. Soy integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra y Territorio. Soy parte del Congreso Nacional Indígena también en México, que es el espacio donde confluimos los pueblos indígenas para poder hacer frente a esto, al despojo, la discriminación, a la lucha pues por una vida digna y la reconstitución de nuestros pueblos, ¿no? Bueno, se habla mucho, yo había preparado algo sobre la experiencia que nosotros tenemos acá con el tema de las energías renovables, porque se habla también de esos temas de las transiciones. Yo un poquito, pues yo digo que es importante el tema de las transiciones, pero muchas veces creo que voy a meter tal vez acá un tema de discusión. Creo que muchos términos o muchos... sí, términos, conceptos, muchas veces, a veces también son dirigidos a nosotros para poder retomarlo como no sé, meterlo, ¿no?, a la discusión de los pueblos, de las problemáticas que tenemos a las mujeres, ¿no? Entonces, aquí el tema de las transiciones es transitar de dónde a dónde, desde ese sistema neocolonial, de explotación, de capitalismo neoliberal, de despojo para la acumulación, ¿hacia dónde? ¿No? Hacia adelante, hacia atrás, ¿dónde es adelante? ¿Dónde es atrás? Yo, en todo caso, lo que pienso es de que nosotros, como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, somos como el soporte, somos el bagaje, podríamos decir, de saberes, de conocimientos que estamos nosotros aquí presentes efectivamente, que no podemos estar solas sin todo lo que nos antecede, pero que viene de miles de años, ¿no?, de una larga duración y que en este momento estamos. Y en este momento, como nos toca vivir este contexto neoliberal de despojo, de mucha violencia, planteamos unas transiciones de buscar. Yo creo que un poquito tenemos que regresar quizás a nuestro interior, a nuestra tierra, a lo que somos, no en el afán de decir vamos a hacer lo mismo que hace miles de años, porque una de las cosas que sí tenemos los pueblos indígenas y las mujeres sobre todo, es que nosotras siempre vamos para adelante y lo hemos hecho como una parte de la capacidad de sobrevivencia que tenemos, ¿no? Porque si no vamos adelante, si no cambiamos un poco, nos morimos, nos matan, desaparecemos, ¿no? Entonces, hemos tenido como esa capacidad los pueblos para poder llegar a este momento. Entonces, aquí, a mí cuando me preguntan, por ejemplo, frente a estos megaproyectos, nosotros estamos luchando acá en el Istmo de Tehuantepec contra megaproyectos de energía eólica renovable. O sea, que
el gobierno o el capitalismo mundial está utilizando la energía renovable como una bandera para terminar con este calentamiento global, que el mismo capitalismo y el sistema opresor ha ocasionado, ¿no? Entonces, me dicen, ¿qué alternativas tienen ustedes entonces si no quieren esa energía renovable en sus territorios? Nosotros le decimos, en nuestros territorios, pues el viento no se vendía, no se comercializaba. Es más, el viento para nosotros, como para todos creo, es la vida, es el aliento, es lo que nos da vida. Nuestra palabra en zapoteco, en Diyasá, para decir viento, vida, es vi. Entonces, han llegado empresas que lo están comercializando. Han llegado empresas que le han puesto un precio, han llegado empresas que lo han convertido en mercancía. Y bueno, nosotros no estamos de acuerdo con eso y estamos luchando contra eso y estamos cuestionando el tema de que no, por ser energía supuestamente renovable, planteada a partir del viento, es una energía buena para nuestros pueblos, porque nos está ocasionando despojo, ocasionando violencia hacia las mujeres, nos está ocasionando deforestación, nos está ocasionando la pérdida de control de nuestros pueblos sobre nuestros territorios, que quiere decir el perder el control sobre nuestras vidas, el poder decidir qué es nosotros lo que queremos. Entonces lo que yo planteo es decir, bueno, es que nosotros no tenemos que plantear una alternativa que me digan, si no quiero energía renovable, entonces ¿qué quiero? No, en todo caso, nosotros tenemos que luchar y plantear, yo creo que este planteamiento no es loco, es el tema de que nosotros estamos buscando el tema de la libre determinación, ¿no? El tema de vivir en nuestros territorios a partir de nuestras cosmogonías, de nuestras visiones de desarrollo, no de desarrollo, sino también esa es una palabra que nos han impuesto, ¿no? A partir de nuestras visiones del mundo, de lo que sabemos hacer, de lo que necesitamos para vivir, de que queremos una vida digna, efectivamente, pero no a partir de que nos contaminen la tierra, el mar, el viento, desplacen nuestra agricultura, comercialicen nuestra vestimenta, utilicen hasta nuestra lengua para ponerle nombre a sus proyectos, ¿no? No, o sea, nosotros queremos eso y recuperar esa importancia, reconstitución de nuestros pueblos, ¿no? No para ir atrás, sino siempre adelante, ¿no? Porque eso es lo que somos. Si estamos vivos los pueblos ahorita es porque siempre hemos tenido esa capacidad de cambiar, pero dejando lo que nosotros somos en esencia. Entonces, yo pienso eso, o sea, que lo importante es para nosotros el tema de la libre determinación sobre la dominación que ejerce este capitalismo o los distintos sistemas de opresión hacia nosotros. Y el otro tema es de que efectivamente las mujeres, si el sistema a los que podamos ir transitando, ir caminando, reconstituyendo nuestros pueblos, no considera que la opresión de la mujer ha sido de uno de los elementos nodales para la explotación de la vida y de la naturaleza, pues estamos perdidos. Comentarles que seguimos recibiendo algunos comentarios, voy a leerles algunos del chat primero y después me paso a los del Facebook. Muchas son felicitaciones, algunas son comentarios como el de Cecilia, que nos dice que lo que pasa en el pueblo Huichi es tal cual, que la gente se está muriendo de hambre y de falta de agua. Ahora que llegó, dice, a su lugar el COVID, que es una tragedia. Mensajes desde Argentina, ninguna santas argentinas, dice, saludan a las mujeres poderosas que nos comparten sus experiencias y miradas. Mensaje de Paula que dice que somos con la naturaleza, dice, y que somos uno con la naturaleza, tampoco lo piensa cierta tradición religiosa que funda la historia de la humanidad con la expulsión del jardín. Tal vez esto podemos después comentar un poquito también con Ivonne de cómo se ha construido ese patrón de la idea de la expulsión del jardín y qué es lo que propone la teología ecofeminista como caminos para avanzar en otras direcciones. Recuerden que teníamos ya algunas preguntas que no las voy a leer de nuevo, pero que les quiero solo recordar que se pedía que argumentemos un poco más de esta idea del terricidio, que tratemos de tal vez
dar ejemplos o mencionar con un poco más de fuerza esta tragedia que ocurre con los feminicidios, que muchos están relacionados a procesos de desplazamiento y que son causas reales, son desplazados realmente ecológicos o ambientales. Esto del pueblo Huichi, que tiene que ver con esta muerte lenta por los agrotóxicos. Tenemos además algunas otras preguntas que plantean, por ejemplo, Marlene Ribeiro dice, bueno, le agradece primero a Marta y dice que hay que comprender lo que pasa en todos los niveles para saber cómo se puede cambiar y moverse por una situación donde no se aceptan las injusticias ambientales y sociales. Dice, hay que darse cuenta de que lo que vivimos en nuestro cotidiano es resultado de este sistema más amplio, geopolítico, económico, de dominación, control y explotación. Me parece que no había leído antes mensaje de Leonor Burri, que felicita a las participantes y que plantea que la deuda es asfixiante contra nuestros pueblos y está apoyado por los gobiernos de turno. Frente a esto, dice, ¿qué podemos hacer cuando se calla? Particularmente las voces de las mujeres. Raquel Riquelme también comenta desde Chile, saludos, dice, y un comentario para decir que en nuestro país nada es nuestro. Todo está vendido y principalmente el agua. Hoy vivimos un proceso en el cual tenemos la esperanza de revertir esto, aunque nosotros no lo veamos, pero sí las próximas generaciones. Pero la lucha se debe hacer ahora, antes que sea demasiado tarde. Felicitaciones a todas las queridas compañeras que nos comparten sus saberes y sabidurías y se enlaza en la propuesta de la vida antes de la deuda. Hay algunas preguntas que son como un poco dirigidas y que yo creo que cada una de ustedes, no quisiera decir, por favor, Ivonne, tú el terricidio y tú el concepto del jardín y dividir así los temas porque creo que todas tenemos algo que decir en todos los temas. Entonces yo les invito a que nos demos una ronda de comentarios de lo que han dicho nuestras compañeras panelistas, pero también de lo que está planteado en las preguntas que nos mandan desde el Facebook y desde el Zoom. Adelante, vamos a ir, si les parece, en el mismo orden. Vamos a empezar con Ivonne, por favor, y después vamos como fueron las presentaciones. Ivonne, tienes 5 minutos, por favor. Bueno, disculpe, hay mucha cosa que comentar. Primero agradecer a todas las compañeras que... Perdón un ratito, Ivonne, estamos con un micrófono muy malo, no sé si es un problema técnico del Zoom o es de la misma Ivonne. ¿Podemos volver a intentar desde el principio, por favor, Ivonne? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? ¿Escuchan? Ivonne, te escuchamos, pero tienes como una interferencia en tu micrófono, tal vez está tapado con algo o se está rozando con algo. Es una interferencia de la salida de tu audio. ¿Sabes qué pasa? Que cerrar en otros momentos tengo que cerrar el vídeo y empezar todo de nuevo. ¿Puedo hacerlo? Ivonne, te propongo que cierres y que pasemos a escucharle a Vineshi. Me da pena que no le vas a poder escuchar un ratito, pero estará grabado. Entonces, por favor, tú cierras y pasamos entonces a Vineshi. Vineshi, si quieres compartir tus impresiones de lo que han dicho tus compañeras y de lo que han dicho las preguntas a través de la red. Hasta tanto, Ivonne va a resetear su conexión para poder escucharla después. Por favor, Vineshi. Thank you. Yes, I was inspired by a lot of... Thank you. Gracias. Gracias por la inspiración. Voy a responder a varios puntos de mis hermanas panelistas y también las preguntas de chat. Me parece que fue Bettina que explicó que un megaproyecto de energía renovable no es siempre bueno. Yo creo que el reto
que tenemos es que si nuestros países están obrando en el interés de las empresas multinacionales, las soluciones puestas a cambio climático siempre van a ser megaproyectos que no son sustentables para nuestros pueblos y la madre tierra. Entonces, tenemos que resistir esos megaproyectos y plantear que la energía y las soluciones tienen que ser comunitarias de pequeña escala para que no causen daño y abusos a las comunidades. Actualmente las falsas soluciones a cambio climático, incluyendo algunos megaproyectos de energía renovables, sí causan mucho daño. Entonces tenemos que encontrar una manera para hacer una transición de proyectos de mega escala de las empresas a proyectos pequeños de las comunidades mismas. Otra cosa que quisiera compartir es que la idea de levantar las voces de las mujeres indígenas es bien importante. Eso nos ayuda a transicionar y dejar atrás los conceptos colonialistas de dominio y patriarcado. Cuando pensamos en el liderazgo de las mujeres, no como someter a los demás, sino a equilibrar las voces, porque las voces de las mujeres han sido silenciadas por siglos, incluyendo por países colonialistas. Muchos de esos países colonialistas tuvieron sus propias guerras contra las mujeres dentro de sus fronteras. Entonces tenemos que recuperar el equilibrio, escuchar todas las voces para encontrar soluciones equilibradas que sean sustentables para las comunidades. Y a veces eso significa que se tienen que caer algunos. No es que están perdiendo poder, sino que se está equilibrando el poder, equilibrando quien tiene la palabra. Muchas de nuestras enseñanzas culturales habla del papel de los hombres en la toma de decisiones, pero en algunas de las culturas indígenas del norte, sí, el vocero de la comunidad es un hombre, pero son las mujeres, sobre todo las abuelas, que designan a ese hombre. Entonces, ahí es un ejemplo del tipo de equilibrio que necesitamos recuperar después de tantos siglos de los impactos adversos y los estragos del colonialismo y sus religiones. Hay algunas cosas que ya se han pasado a ser parte de nuestra cultura que antes no eran por la influencia del colonialismo. Y tenemos que ver de qué manera podemos pensar en una forma crítica para proteger nuestros cantos y nuestras ceremonias y también hacer una autocrítica de nuestras culturas y ver dónde se ha contaminado nuestras culturas con el colonialismo para recuperar el equilibrio de una vez. Muchas gracias, Vineshi. Muchas gracias. Quería solamente preguntar si Ivonne pudo conectarse. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ahora está perfecto. Bueno. Entonces continuamos contigo. Tenías varias curiosidades que van alrededor de la ecoteología y el ecofeminismo. Sí. Adelante. Bueno, tengo que apresurarme porque solo 5 minutos para hablar de unas temáticas muy, muy largas, pero un comentario
solo. Primero, creo que cuando hablamos que cuál es el tránsito, de dónde para dónde, creo que la vida es un continuo tránsito. La historia es un continuo tránsito. O sea que estas cosas digamos, filosóficas, dualistas y patriarcales que hay que llegar acá, esto ya no, sabemos muy bien que la historia es una mezcla y nuestra historia es una mezcla. Y en este sentido ahí tomo la cuestión del jardín. O sea, pienso que los textos bíblicos, como este texto del libro del Génesis, que cuenta algo sobre la creación de los seres humanos, y sobre todo va a contar, de ahí vino la expulsión del jardín, va a contar la historia del pecado humano, de la falta humana. Y entonces creo yo que, por un lado, no tenemos que dar mucha importancia a estos mitos tradicionales, aunque creo que también los mitos tradicionales tienen que enseñarnos. Yo pienso que la idea del jardín tenía mucho más o tiene más que ver con una idea de que hay una posibilidad o hubo una posibilidad o todavía existe un deseo de armonía en nosotros seres humanos, una armonía que no quiere decir no cambiar nada, pero algo como Bettina y Marta y Vineshi ya han subrayado algo así al interno de nosotros, como que deseamos algo que llamamos quizás impropiamente la palabra armonía, y simbolizamos quizás impropiamente con la idea de estar en un jardín. Así que la confusión, los ecocidios, los terricidios, los fratricidios, los suicidios, si quieren, todo eso va a significar simbólicamente la pérdida de lo que más deseamos, que sería un jardín donde estemos comiendo, viviendo, vestidos, con casa. O sea que simbólicamente no podemos interpretar esto como, digamos así, que este mito era en contra de la naturaleza. No. Creo que es una simbología que indica que el lugar donde nos sentimos mejor sería comparable, sería analógicamente comparable a un jardín. Sería analógicamente comparado a un estado de vida donde no hay explotación entre unos y otros. Por eso que el mito, y especialmente este mito, lo consideramos anterior a la historia. O sea que nuestros sueños, nuestros deseos, muchas veces son distantes de la historia real que vivimos. Entonces, hay todo un esfuerzo de resignificación de nuestros mitos y resignificación también de nuestras creencias, ¿no? Hay que pasar también nuestras creencias por aquello que es lo más profundo de nosotros, que es la construcción de nosotros y de nuestro mundo. Muchas gracias, Ivonne, muy bello todo. Le quería entonces ahora dar la palabra a Marta. Marta, hay algunas preguntas dirigidas a ti, pero y si quieres también un comentario general para poder mirar cómo son esas preguntas que tú nos hiciste.
¿Desde dónde a dónde vamos a transitar? Bueno, intenté ver algunas preguntas que nos has compartido. Yo quisiera, igual podría compartir algunas percepciones en relación a eso. Yo quería quizás compartir también a partir de lo que la compañera Ivonne nos plantea sobre esa redimensión del tiempo. Yo creo que para nosotras también como mujeres que tenemos un ascendente ancestral indígena, es importante también reconocernos en ese proceso histórico, porque efectivamente la historia es contada primero por los hombres, por los vencedores y por los blancos. La Biblia fue escrita de esa forma, esa Biblia más formal, esa percepción de una historia en la que se temporaliza una parte de nuestra historia como mundo, ¿no? Como lo que hoy conocemos. Sin embargo, para nosotras como pueblos ancestrales en esta parte de esta Centroamérica, una de las significancias más significativas que tenemos es la historia de nuestros pueblos mayas. Y no es tanto esa imposición, digamos, tan colonialista de esa otra parte de la historia. Esta historia moderna es una historia que tiene un poquito más de 500 años, pero nuestras abuelas anteceden 3.000, 4.000, 5.000 años atrás. Entonces quería colocar eso también como para que redimensionemos ese elemento de la temporalidad y la transición. ¿Cuánto nuestras abuelas ya nos dejaron y ya compartieron y ya codificaron muchos de estos saberes, no porque esté todo escrito en piedra, sino porque tenemos esa historia milenaria que corre también por nuestra memoria genética y por nuestro cuerpo. Los saberes de enfrentar las epidemias, los saberes de enfrentar las problemáticas. Nuestras abuelas ya sabían que venía un proceso de conquista. Está escrito en las Sagradas Escrituras del Popol Vuh, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos también eso? Y cómo recuperamos también el respeto y la dignificación del poder de la palabra. Y ahí creo que es fundamental, y yo siempre lo digo, porque uno de los grandes elementos que cuestionamos es que la palabra tiene que ser de quien realmente está ahí. Entonces, yo digo, no asumo y no me siento representante de nadie, porque las mujeres, los colectivos, los pueblos se representan a sí mismos, porque son los que están ahí en el frente de batalla, porque son los que construyen la historia. Entonces, yo creo que también ese es un reto significativo, cómo nosotros también podemos descolonizar el uso de la palabra, no solamente para que el protagonismo sea realmente de los pueblos, sino para que nosotras también cuestionemos la utilización de esa misma terminología que usamos, que es una construcción absolutamente fuerte que tenemos y con la que estamos tratando de luchar de forma cotidiana. Y sobre los elementos en relación a la conceptualización de terricidio y otros términos, a mí me parece que la terminología obedece también a un proceso de vivencia, obedece a una experiencia, obedece también a un aprendizaje. Y las diferentes expresiones de lucha, de resistencia que tenemos a lo largo de todo nuestro continente son absolutamente significativas. Pero creo que también eso está muy conectado con un elemento que va más allá del concepto de la violencia sobre la tierra como elemento mineral. Eso tiene que ver también con la violencia que se ejerce a través de la historia que está contenida en ese elemento de tierra. Y es por ello que muchos de las luchas significativas y de lo que también aquí las compañeras compartían en relación a la violencia sobre los cuerpos de mujeres que están defendiendo la vida, que están defendiendo la tierra, la violencia sobre las defensoras que defienden la vida. Es una de las grandes y significativas problemáticas que tenemos en nuestro continente. En datos porcentuales, podríamos entonces problematizar aún más como esto en los últimos 15, 20 años. Es un fenómeno y ni siquiera lo planteamos desde la perspectiva de un fenómeno científico. Es una manifestación del control político, del control heteropatriarcal, de la violencia que se ejerce sobre aquellas mujeres y hombres también que deciden hacer frente y deciden defender y deciden además acuerpar y deciden establecer el principio de relación armónica sobre un espacio colectivo. Y me parece que también es fundamental reconocer en ese sentido la vida, la energía, la historia que hay sobre ese espacio tierra.
sobre el espacio cuerpo, sobre el espacio aire, como decía la compañera Bettina. Ahora nos quieren vender todo certificado por la ranita verde, porque todo lo verde hoy se supone que básicamente es lo que tenemos que hacer. Cuando la historia está en nuestros pueblos, cuando hoy en un momento de pandemia provocada, son los saberes también de las comunidades ancestrales, lo que está ahí. Son las formas de organización, son las formas de gestión ante estados totalitarios que tenemos en nuestra región, que han dado la espalda completamente a la atención de las grandes mayorías y que están condenándolas a la muerte ante esta pandemia. Y esa sabiduría y esa forma organizativa es lo que realmente está pudiendo dar cuenta para intentar salvar el mundo en este momento. Y me parece que es fundamental también hacer alusión a los procesos también de manifestación y de lucha que están aconteciendo en muchos de nuestros lados. Lo que pasa en Estados Unidos con el movimiento que está poniendo en evidencia un estado racista, un estado criminal que violenta los cuerpos de mujeres, de hombres, de niños negros también, que violenta de forma estructurada el Estado asesino de Israel, que tiene ocupada Palestina y que día a día se cometen atroces crímenes. Eso también tiene que ver con la defensa de la tierra. Eso tiene que ver también con la forma, con la estructura en que el mundo está pensado. Entonces, creo, y no quiero tomarme más tiempo del que me corresponde, me parece que tenemos que pensar un poco y también problematizar esa visión, porque las falsas soluciones están también dadas por la estructura política, las falsas soluciones están dadas también por los mal llamados proyectos de energía renovable, que de renovable no tienen nada y que de alternativa no tiene nada, definitivamente, porque está el capital transnacional y corporativo detrás de eso. Y eso tiene un nombre y eso tiene un cuerpo también, que es el capital a través de los sistemas de endeudamiento, a través de las corporaciones, a través del incremento de presupuestos para la militarización de los territorios, para la criminalización de luchadoras, de defensoras, como Betty Cariño en Oaxaca, como Berta en Honduras, y como tantos de los miles de luchadores en Brasil, como tantos de los miles de luchadores en Colombia, que después de los acuerdos de paz, miles y miles han sido asesinados, secuestrados, desaparecidos por un Estado genocida que preside Iván Duque. Entonces yo creo que tenemos también que pensar en cómo la transición lleva también un elemento que trae los saberes que trae, pero que también problematiza las realidades. ¿Cómo pensamos en la transición desde acá de la región cuando miles y miles de migrantes están pasando todos los días para intentar llegar a Estados Unidos? ¿Cómo pensamos en la transición cuando miles de mujeres, niñas, están siendo obligadas, violadas sistemáticamente en sus cuerpos? ¿Cómo pensamos en la transición si no pensamos en las reparaciones de un pueblo como Haití, que es el primer pueblo en liberarse y que tuvo que pagar en peso de oro digamos, el atrevimiento de haberse liberado de los conquistadores franceses y que hasta el día de hoy constituye también un elemento de la deuda que ese país debe? Entonces yo creo que es también elementos que tenemos que pensar, pero también tenemos que pensar en lo que tenemos acumulado, también tenemos que pensar en los logros que tenemos, en la fuerza que tenemos, y esa fuerza solo puede ser la colectividad. Esa fuerza no podemos pensarla desde nosotras, desde los más saberes, desde la que sabe más. No, eso tiene un componente territorial, eso tiene un componente histórico, eso tiene un componente de los cuerpos que nos juntamos, que nos apapachamos, que nos consolamos, que lloramos, pero que también nos esperanzamos y nos levantamos juntos. Muchísimas gracias, Marta. Le vamos a escuchar ahora a Bettina, que además de las preguntas que ya venían anteriormente, yo quería aumentar una que llegó después de haber leído estas preguntas, en donde Alma nos dice, si las energías alternas como la eólica es una falsa solución, ¿cómo intervenir dentro de esos activismos como el de Fridays for Future, en donde dice, se les ha mentido con falsas soluciones a esos chicos en sus marchas, exigen que los cambios estén centrados en ese transitar a esas nuevas energías que no son más que el mismo sistema disfrazado? Y a esto añade Liliana, el lenguaje juega un rol importante en la colonialidad actual, estamos llamando las nuevas formas de despojo, entre comillas, ecológicas. Así pasa con la minería ecológica, un oxímoron, falsas transiciones.
Por favor, aparte de los comentarios previos que en donde nos hablaban, ya tú sabes, de los femicidios, de las muertes lentas con agrotóxicos, del terricidio, de las transiciones, un comentario tuyo en estos próximos 5 minutos, por favor. Bettina. Bueno, yo lo que veo, lo que puedo opinar es que todo esto, los transgénicos, la minería, la infraestructura, los trasvases de los ríos, la contaminación, todo lo que implique la apropiación de la naturaleza para la producción de riqueza personal, incremento de la riqueza de las corporaciones y de los empresarios, pues todo eso es violencia, ¿no? Todo eso es violentar, porque están violentando a todos, están violentando a la gente que usa el río, a la gente que cultiva esa tierra, que ya no lo va a poder hacer, que va a recolectar, que utiliza esa agua, que tiene, no sé, ahí, o sea, con todas las fumigaciones, con todos esos monocultivos que tienen que tener un proceso, ¿no?, tecnológico que va acompañado de pesticidas, de herbicidas, de todo, ¿no?, de todos los SIDAs, que es el asesinar la vida finalmente, ¿no?, para solamente tener uno de los elementos que es el que puede dar riqueza. Entonces, pues eso es lo que significa este sistema de explotación. En el sentido de las energías renovables, pues es lo mismo. Entran, por ejemplo, con los eólicos y lo primero que hacen es deforestar. Lo primero que hacen es quitar los nichos ecológicos que existen en ese espacio y deforestan porque no necesitan plantas allí porque eso significan obstáculos para el viento. Entonces, porque si no, también es mejor tirar un árbol que se descomponga el aerogenerador, por ejemplo, ¿no? Porque cuando hay turbulencias, cuando hay árboles y todo eso, hay turbulencias y eso puede ocasionar pérdidas monetarias. Entonces, siempre priva el hecho de las ganancias, de los beneficios, sin importar hacia dónde, pero sin importarte, pues, la gente. Si no eres tú el que sale afectado, pues no te importa el otro, ¿no? No te importan los otros. Y eso es la energía renovable, o sea, siembran en la tierra toneladas de cemento, de varilla, le ponen aceleradores químicos que han hasta ocasionado la muerte, que contaminan la tierra, que contaminan los mantos freáticos, los aerogeneradores tiran ¿cómo se llama? Tiran aceite, llegan a estallar, matan aves, matan murciélagos, rompen ecosistemas, desplazan agricultura, tienen ruido, o sea, hay una serie de elementos que hacen que estas energías supuestamente renovables en esa magnitud, pues no sean la solución, como dicen, sean las falsas soluciones, y que en este caso de este movimiento, pues solamente están viendo como el fenómeno, dicen, hay contaminación, entonces Hola. Tenemos que cuestionarnos de quiénes están estas renovables, ¿no? En manos, quiénes son las que la utilizan, ¿no? ¿Quiénes son las que se benefician? ¿No? Porque a nosotros no nos benefician. Dicen que aquí en el Istmo una inversión de 6,000 billones de dólares y seguimos habiendo muchísimos pobres, más aún ahora que quitaron las tierras, que quitaron los trabajos, que trastocaron la economía, ¿no? Delincuencia organizada, prostitución, pérdida del valor de toma de decisiones que tenemos las mujeres, ¿no? Todo eso va impactando. Entonces no son soluciones. La solución es cuando los pueblos, los usuarios, la gente podamos tener en el campo, en la ciudad,
podamos tener el control de estos elementos, ¿no? Quizás, por ejemplo, la energía pueda ser energía a pequeña escala, energía controlada por nosotros, energía que, y el otro tema también es poder disminuir este gasto energético, porque tampoco de eso se habla, y ahí también es donde está la ganancia del capital, ¿no? Nosotros nos está llevando una carrera de consumismo, de comercialización, que no podemos parar, o no pueden parar ciertos sectores, sobre todo las ciudades, ¿no? Entonces, ese consumismo también está ocasionando y requiriendo cada energía, ¿no? Y para ellos es como se va buscando esta energía. Entonces, yo creo que las transiciones o el camino pues tiene que ser hacia esas formas más pequeñas, hacia esas formas de uso, no de consumo, de que consumamos, de usar nosotros, no de comercializar, ¿no? Eso tiene que ser una de las pautas, porque finalmente es la comercialización, es la mercancía, es el capital haciéndose riqueza, lo que también en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos ya nos metieron, hasta nosotros comercializan lo que somos, utilizan lo que somos, utilizan todos nuestros vestidos, nuestra ropa, nuestras lenguas, nuestra fisonomía, nuestros territorios para vender, ¿no? Entonces, es alejarse de eso. Uno de los elementos, yo creo, importantes es cuestionar esta sociedad de consumo también, ¿no? Cuestionar esta sociedad de consumo que nos está llevando a la violencia, que está permitiendo la violación más de derechos, la violación de la vida, ¿no? Las desaparecidas, los desaparecidos, los feminicidios, todo eso para lograr este control de este poder corporativo, ¿no? Sobre nuestros territorios, sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre la tierra y sobre toda la naturaleza, incluyéndonos nosotros como seres humanos dentro de esta naturaleza. Gracias. Muchísimas gracias, Bettina. Ya estamos como en los últimos momentos de este foro, por cierto, un foro maravilloso. Yo solamente quería comentar que hay muchos casos, muchos temas, muchos procesos que están en marcha y que están en esta búsqueda de transiciones. De hecho, Marta Benavides nos plantea la importancia del proceso que hay alrededor del reconocimiento reconocimiento del acuerdo de Escazú. El plazo de ratificación es el 26 de septiembre y alrededor de este acuerdo se han generado muchos procesos que proponen insistir en cómo se deben tomar las decisiones ambientales, que en este caso es con plena participación de la gente y con respeto y protección a las defensoras y defensores de derechos particularmente del ambiente y de la naturaleza, por lo tanto. También quería yo compartir que está en curso una articulación que se llama el Pacto Ecosocial del Sur. Este pacto ecosocial lo que se propuso es justamente intentar marcar algunas pautas para esa transición, para esa compleja transición que, como nos mencionaban en este foro, no sabemos de dónde a dónde va, pero que debe proponer resolver temas concretos y en ese sentido se plantea como unos procesos que a la vez que sean verosímiles no nos obliguen a renunciar a la utopía. Y entre esos procesos verosímiles están temas económicos como, por supuesto, el no pago de la deuda externa, como el reconocimiento de la renta básica, como los temas de carácter tributario para que quien más tiene más pague, pero también como la afirmación de que nuestros territorios, particularmente en América Latina, en donde tenemos tanta biodiversidad, tanto agua, tanta cultura, no pueden anclarse en el extractivismo. Deben estar anclados en la soberanía alimentaria, deben construirse sobre relaciones de solidaridad, sobre relaciones de cuidado, y este pacto se hizo como, digamos, como respuesta a todo lo que ocurrió en el COVID, en donde justamente se demostró que lo que sostiene la vida no es el capitalismo, no son las relaciones formales del capital, sino son justamente esas otras relaciones que se han logrado mantener por fuera, en donde las mujeres tenemos un rol central, en donde los indígenas y los campesinos han tenido un rol muy importante. Y entonces se plantea un poco el construir esas transiciones, resaltando todos esos escenarios no capitalistas, esas relaciones de solidaridad
esos conocimientos propios para poder alcanzar lo que aquí se ha planteado, ¿no? Es la utopía, el jardín del que nos pretendieron expulsar y nos están queriendo expulsar cotidianamente. Yo les invito ahora a que podamos mirar cómo ha sido recogido esta memoria con este maravilloso trabajo de nuestra compañera que ha ido llevando esta memoria gráfica. No sé si lo podemos poner en la pantalla central. De todas maneras, ustedes lo tienen en la pantalla. En esta memoria se están recogiendo las cosas que aquí se han dicho. Y también quería invitarles a los próximos eventos. El próximo evento de estos encuentros de feminismos territoriales y ecologismos diversos en el Abya-Yala. El siguiente foro será sobre economías comunitarias, una visión crítica a las alternativas, y será el próximo martes 22 de septiembre a las 9 de la mañana, hora de Quito, que también, digamos, es la hora de varios países de Colombia, es la hora centroamericana también, si no me equivoco. Hay varios comentarios que nos siguen llegando las jornadas, el subrayar algunas de las jornadas importantes que se están impulsando en la actualidad y que son indispensables para este proceso de transición, como es el reclamo, el no pago de la deuda, porque no debemos nada, pero también el reclamo de la deuda histórica, social y ecológica que tiene el norte con el sur del mundo, esa deuda que ahora la naturaleza reclama y esa deuda por la que estamos empezando a vivir algunos de los desastres importantes que se ven ahora, que son reacciones de la naturaleza a estos procesos de acumulación. Queremos darle un abrazo cariñoso a María del Carmen Cruz, que nos ha acompañado con su memoria gráfica, decirle que será una de las memorias inolvidables de este bello encuentro en donde nos han acompañado estas mujeres poderosas, hablando sobre las transiciones. No sabemos si las transiciones son un momento, no sabemos si es un proceso que ya lo tenemos en nuestra sangre, en nuestra genética, y estamos transicionando siempre, pero sí sabemos que hay urgencias, y esas urgencias tenemos que enfrentarlas, y en esas urgencias están varios de los temas que aquí se han planteado. Dicho esto, y con un abrazo cariñoso, que yo quisiera cerrar este foro, invitarlos a circularlo, porque este foro estará grabado y va a poder reproducirse. Ahora tenemos nuevamente en la pantalla la imagen trabajada por María del Carmen Paz. Y con esta imagen nos vamos a despedir. No solamente nosotros,